Cuando todo parecía estar establecido en cuanto a religiones y cultos, alguien, no hace mucho tiempo, iba a cambiar las cosas para siempre, como si el esquema de lo posible, en cuanto a religión, se rompiera en 1000 pedazos oscuros, como si fueran fragmentos de la noche que querían ser descubiertos y llevados a la luz. Así irrumpió Anton LaVey en el año 1966, con la creación de la Iglesia Satánica. Por supuesto, fueron muchos los que se horrorizaron ante semejante creación. Sin embargo, a veces las cosas no son tal como lo parecen. Por eso, para entender mejor este nacimiento y esta nueva iglesia, es necesario conocer a su creador, Anton Sandon LaVey. Fragmentos de la noche. Uno de los personajes más enigmáticos y misteriosos de la época moderna fue LaVey. Él, desde muy pequeño, fue una persona distinta, pero vamos paso a paso. Nació en Chicago, Illinois, el 11 de abril de 1930. Su nombre real era Howard Staton LaVey. Su padre era ruso y su madre era una ucraniana. Ambos habían emigrado a Estados Unidos en 1893. La ascendencia del padre era alsaciana y la de su madre judía. Anton contó que su abuela, Luba Colton, fue quien lo había criado contándole historias de vampiros y enseñándole magia negra de su lugar de origen, Transilvania. También, según sus propias palabras, uno de sus abuelos amaestraba osos y había recorrido Europa con una pandilla de gitanos. Sus primeros años los pasó en California, porque su familia se había mudado ahí. Tuvo una infancia marcada por la fascinación a lo macabro y lo oculto. A temprana edad, se interesó por la magia, el carnaval y las historias de terror. De muy chico, también descubrió que era muy bueno con la música. Un día, en un local de instrumentos, probó un arpa y la tocaba sorprendentemente bien, sin haber estudiado nunca música. Más tarde estudió violín. A los 10 años, de manera autodidacta, aprendió a tocar el piano. Como era previsible, Anton era rebelde y en su adolescencia dejó la escuela secundaria para unirse al circo. Una de sus primeras tareas ahí fue darle de comer a los leones. Era un joven muy inteligente, por eso pronto aprendió el manejo del látigo, de las sillas, de las armas, y forjó una relación con los animales. Al poco tiempo se convirtió en domador de leones y tigres. Cuando la temporada del circo terminó, se quedó sin trabajo. Por eso buscó una ocupación en una feria y encontró trabajo tocando el caliope, que es una especie de órgano antiguo. Más tarde, tocó también el piano, los sábados por la noche, en bares y clubes nocturnos de California, en los que había chicas bailando y haciendo striptease. A su vez, los domingos por las mañanas, tocaba el órgano en carpas donde se daban misas. Sin embargo, eso no duró mucho y terminó aburriéndose de esa vida, así que se mudó a San Francisco, donde conoció a su primera mujer, Carol, y tuvo su primera hija. Para mantener a su familia, y gracias a sus conocimientos autodidactas en fotografía y criminología, terminó trabajando como fotógrafo forense para el Departamento de Policía de San Francisco. Fotografió el lado más oscuro de la humanidad: crímenes, asesinatos, accidentes y otras situaciones horribles. Después de un tiempo, pasó a ser el responsable del número 800. Este era el número que recibía los llamados más extraños, los que lidiaban con lo paranormal. Así que habló y tomó las denuncias de los casos más extraños, que incluían casas embrujadas, fantasmas, monstruos, extraterrestres y otras cosas similares. En 1955, como era de esperarse, se cansó de trabajar para la policía y comenzó su incursión en el mundo de lo paranormal. Al mismo tiempo, seguía tocando el piano en eventos. En esa época, se mudó junto a su familia cerca de la playa y conoció a la que sería su segunda esposa, Diane. Ella iba a participar más activamente en sus actividades mágicas. Con ella se casó en 1961.
y tuvo su segunda hija. Mientras tanto, seguía trabajando como organista y empezó a conocer a las celebridades de San Francisco. De esta manera creó el Círculo Mágico, una especie de secta formada por sus amigos que estaban fascinados por las novedosas ideas de LaVey. Este círculo fue creciendo hasta que la noche del 30 de abril de 1966, fecha en la que en Europa se celebra la noche de Walpurgis o Noche de las Brujas, LaVey ritualmente se afeitó la cabeza y declaró la fundación de la Iglesia de Satanás. Proclamó 1966 como el Anno Satana, vale decir, el primer año de la era de Satanás. Después de fundar la Iglesia de Satanás, comenzó a presidir bautismos satánicos y funerales satánicos, presentando incluso un álbum musical titulado La Misa Satánica. El mito cuenta que llegó a aparecer en una foto de la contratapa del disco de los Eagles, que contiene el tema Hotel California, cuya letra es muy sugestiva y ha sido siempre señalada como una canción satánica. LaVey también estuvo presente en el estreno de la película de culto El bebé de Rosemary. En 1968, el film fue dirigido por Roman Polanski y transformó a este genial director polaco en toda una celebridad. Hay varias fuentes que afirman que LaVey era muy amigo de Polanski y que fue el encargado de supervisar todas las escenas relacionadas al satanismo que aparecen en la película. Algunos llegan a afirmar que se le puede ver en un cameo en La Pesadilla. En esta escena, Rosemary sueña que tiene relaciones con el diablo y engendran un hijo, rodeados de una gran cantidad de personas que adoran a Satanás. Dicen que uno de ellos es LaVey. Por supuesto, LaVey, con todo su accionar, generó controversias y su iglesia fue foco de grandes polémicas. Además de por los temas religiosos, algunos lo acusaban de ser una organización racista y misógina. También decían que promovía la violencia. Sin embargo, tanto LaVey como sus integrantes negaban esto y decían que la filosofía de su iglesia se basaba en la libertad individual, la responsabilidad personal y el respeto por la tierra. A primera vista, lo que surge al comienzo del análisis de esta iglesia y de sus postulados es que no tiene nada que ver con lo que comúnmente se conoce como satanismo. No se trata de hacer sacrificios o venerar la figura del diablo, sino que por el contrario, sus postulados tienen más que ver con oponerse al cristianismo que en hacer el mal. Anton LaVey comienza acusando al cristianismo de ser una plaga en la tierra que atemoriza, reprime y no deja pensar a millones de personas. Una de las bases que tomó Anton para la creación de su doctrina fueron los postulados filosóficos del filósofo alemán Friedrich Nietzsche. El diablo, para la iglesia de LaVey, no era una entidad real y descriptible, tal como lo ven las creencias populares. Es más, él dice que el cristianismo se aprovechó de esta idea de un diablo real para hacer que la gente tuviera miedo y se uniera a la Iglesia Católica. Para LaVey, Satán es la representación de la inteligencia y la humanidad en la tierra, basándose en su descripción original que hay en la Biblia, cuando Satán era un ángel de Dios, que pensaba por sí mismo antes de rebelarse contra Dios. Toma el concepto del nombre original del diablo, es decir, Luzbel, que significa portador de luz. El satanismo de LaVey rechaza la dualidad entre el bien y el mal. Todo lo ve de manera relativa, ya que todo es humano y por ende está permitido. Además, promueve valores con la indulgencia, el orgullo y la justicia, renegando en todo momento del cristianismo e incluso de los sacrificios y profanaciones que los grupos llamados satánicos suelen realizar. Para LaVey, los satanistas que realizan este tipo de prácticas son tan ridículos como los cristianos, porque son como el otro lado de la misma moneda. LaVey escribió varios libros. Sin embargo, su obra más conocida es la Biblia satánica. Como dijimos antes, en este escrito no se reconoce la existencia de Satanás como un ser real, sino como un símbolo que representa al mundo material. En su introducción, el mismo LaVey dice que el peso de las reglas de hipocresía ya no son necesarios, siendo la hora de volver a aprender la ley de la selva. Y más adelante, asegura que Lucifer, el portador de la luz, el espíritu de la iluminación,
se hizo sinónimo de maldad a través de las enseñanzas cristianas, pero que no es algo malo en sí mismo. Sí, de alguna manera, se contrapone a los ideales cristianos, pero no por eso se convierte en algo malo. Otro de los aspectos de este escrito es la exaltación de la lujuria por encima del amor espiritual, que la violencia solo se debe resolver con violencia y que el amor al prójimo es una irrealidad utópica. Dice que la vida cristiana es un encuentro incoloro, inodoro e insípido con el estancamiento y el aburrimiento, y que la superación personal y el conocimiento de los misterios de la vida solo pueden conseguirse apelando al carácter sensual de la humanidad. Podemos encontrar 9 premisas que definen la filosofía de esta Biblia. La Biblia satánica de Anton LaVey define el satanismo para una nueva era. A través de estos principios, Satán representa complacencia en lugar de abstinencia. Satán representa la existencia vital en lugar de sus sueños espirituales. Satán representa la sabiduría perfecta en lugar del autoengaño hipócrita. Satán representa amabilidad a quienes la merecen en lugar del amor malgastado en ingratos. Satán representa la venganza en lugar de ofrecer la otra mejilla. Satán representa responsabilidad para el responsable en lugar de vampiros psíquicos. Satán representa al hombre como otro animal, algunas veces mejor, otras veces peor que aquellos que caminan en 4 patas, el cual, por causa de su divino desarrollo intelectual, se ha convertido en el animal más vicioso de todos. Satán representa a todos los así llamados pecados, mientras lleven a la gratificación física, mental o emocional. Satán ha sido el mejor amigo que la Iglesia siempre ha tenido, ya que la ha mantenido en el negocio todos estos años. Como se desprende de esta declaración de principios, Anton LaVey creía firmemente en los derechos e intereses individuales. Fomentaba que cada ser humano sea dueño de su propio destino, que solo siguiera sus deseos más íntimos. Las bases de su doctrina eran, al contrario de los que plantea el cristianismo, el individualismo, el materialismo, el hedonismo y la libertad. En este punto, también sucede algo extraño. Al contrario de lo que se tiene aprendido como ritual satánico, lo que plantea LaVey son más bien celebraciones de lo humano. En los rituales de la iglesia satánica se celebra la vida, se expresa la individualidad y se conecta con las fuerzas de la naturaleza. No tiene nada que ver con sacrificar animales, ni con ejercer actos de violencia, sino que son dramatizaciones simbólicas que ayudan al satanista a alcanzar sus objetivos, y estos casi siempre tienen que ver con el mundo material, con lo real. Después de una vida de controversia, de la fundación de la iglesia satánica, después de haber trabajado para la policía, en circos, como pianista y como medium, Anton LaVey falleció finalmente el 29 de octubre de 1997 en el Hospital de Santa María San Francisco de un edema pulmonar. En total, LaVey tuvo 3 esposas y 3 hijos. Su última esposa fue Blanche Barton. El epitafio en su tumba tenía que decir: «Solo lamento las veces que he sido demasiado amable». Fue su hija Carla, que en esos momentos ya era gran sacerdotisa de su secta, la que informó ese deseo de su padre. Sin embargo, hubo un giro inesperado en lo que a su deceso se refiere, para evitar que algunos robaran sus restos y los utilizaran en algún ritual o algo por el estilo. El cuerpo de LaVey fue incinerado y sus cenizas fueron eventualmente divididas entre sus herederos. Supuestamente, esas cenizas se las quedaron porque poseían un gran poder. Mito o realidad, quizás nunca lo sabremos. Espero que esta historia haya sido de tu agrado. Como cada noche agradezco que estén aquí, disfrutando una historia o una leyenda más de este canal, que cordialmente les abre las puertas para que se suscriban y formen parte de esta gran comunidad. Esto es Fragmentos de la Noche, donde despertamos tus peores miedos. Dulces sueños.